A ver, uno de los temas fundamentales es cuál es este proyecto de libertad educativa, que impone, digo, tres ejes que el gobierno está explicando a través de los medios. Vamos a ver el detalle del texto final. Pero primero algo así como ver cómo formalizás la incorporación de conocimientos en un examen final en la secundaria sobre los últimos periodos, y esto de promover el eje en la educación en la familia, ¿no? Además de la posibilidad de promover esto de la teleeducación, por decirlo de alguna forma. La recuperamos a Karina. ¿Qué tal, Karina? Lucas Amerizo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ¿pudiste repasar un poco los principales aspectos? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, mira, lo vengo leyendo ya hace unos días cuando se dejó entrever ese documento, y a mí me parece que no es que quieren reivindicar el lugar de la familia, que me parece muy bien, porque la familia obviamente es el agente primario de la educación y es lo que muchas veces los libertarios defienden. Y yo también creo que la familia es quien introduce al niño al mundo. Ahora, lo que acá están proponiendo es otra cosa. Acá están proponiendo que la educación deje de ser un derecho garantizado por el Estado, y aquí el Estado sería subsidiario de la familia. Es decir, que las familias a través de vouchers, de becas, accederían a las escuelas y pagarían por la educación de sus hijos. Esto obviamente en la gente de sectores medios, sectores altos sería beneficiada, porque podría elegir una escuela privada pagando un copago, y se aumentaría la brecha entre aquellos chicos que no pueden acceder de los que sí. Este punto yo diría es neurálgico, ¿no? Porque en definitiva supone que hay igualdad de oportunidades para decidir bajo el concepto libertad. Libertad de elegir con un voucher a dónde mandar al chico, si lo querés educar en tu casa, los valores que se infunden en la familia, cuando sabemos que en varios sectores de la sociedad el tejido social está roto. Evidentemente las referencias de los niños a veces son los abuelos o algún pariente y no los padres, por situaciones de consumo problemático, violencia familiar y demás, ¿no? Sí, además acá lo que proponen es que haya un consejo de padres en las escuelas, y ese consejo de padres podría nombrar o remover un directivo, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, ¿con qué criterio un consejo de padres puede elegir un personal directivo? Si no está preparado, si no venimos trabajando en ese sentido. Bueno, como eso, otros tantos temas. Bueno, ahí, sí, Cari, uno de los puntos, perdón la interrupción, es el tema del examen final en la secundaria, como para decir, bueno, yo con este papelito saqué tal nota y me doy por instruido a lo largo de 5 años con un solo examen, ¿es así? Sí, pero yo a ver, porque a veces la gente dice, bueno, estoy en contra de las evaluaciones. Yo estoy a favor de la evaluación de los estudiantes, de los docentes, de las escuelas. Pero, por ejemplo, acá quieren dar a conocer los resultados de las escuelas. Entonces, aquella escuela que tiene malos resultados, yo no la voy a elegir como padre. Entonces, cada vez va a ser peor aquella escuela y no se van a ofrecer condiciones ni remuneraciones para que esa escuela mejore. Entonces, a mí me parece que a través de algunas ideas que quieren hablar de autonomía o de reestructurar la gobernanza, como dicen en las escuelas, están dejando entrever otras cosas que son más graves. Entonces yo creo en la autonomía, yo creo en la libertad de enseñanza, creo que los maestros tenemos cierta libertad en la enseñanza, en elegir las estrategias. No sé por qué ahora dicen que se les va a dar a los docentes esa libertad. Entonces es como que es un poquito confusa, creo que buscando confundir algunas cuestiones, pero creo que hay que rever, lo mismo que el homeschooling. A mí me parece muy bien que el chico aprenda en casa si tiene alguna dificultad, si viaja. Ahora, ¿quién lo va a poder hacer? Y un sector medio o un sector alto que pueda pagar una maestra particular. No lo va a poder hacer el niño que vive en sector vulnerado. Entonces hay algunas cuestiones que me parece que hay que mejorar. Ya en este documento final, a diferencia del proyecto, no se habla de la educación confesional. En el primer proyecto dejaban entrever que los directivos podían elegir en sus escuelas la enseñanza religiosa o la historia de las religiones. Acá en este segundo documento no. Entonces es como que la laicidad, que es un derecho que las escuelas tienen desde 1884, se respetaría. Pero bueno, se le da a las escuelas un 25% de autonomía, cuando hoy tienen solo un 10% de elegir los contenidos. Y bueno, ahí también me parece a mí que hay que guiar a las gestiones directivas, a las escuelas,
porque nosotros tenemos hoy por hoy una ley, es del año 2006, que es una ley marco, una ley que acompaña, no es una ley que baja línea. Entonces, ¿por qué no seguir con esa ley donde garantizamos el derecho a la educación a todos los chicos y a partir de ahí hacer algunos cambios? Me parece muy bien que se hagan algunos cambios, pero también consensuados con los docentes, que son quienes están en las aulas, quienes conocen el barrio. Si no, viste, yo veo que este documento final fue elaborado por un grupo de diputados, senadores, que nada tienen que ver con la educación. Entonces, ¿por qué no buscar a los docentes que se ensucian los pies en el barro, no? Se entiende. Por ahí también. Vos marcabas algo y vuelvo sobre esto, que es el financiamiento del sistema escolar, en escuelas y también en universidades, con todo el telón de fondo que hubo respecto del financiamiento educativo, a nivel universitario, ¿no? Sí, incluso ahora estaban diciendo que en la universidad iban a considerar a los alumnos que tuvieran más de 2 materias aprobadas por año. Bueno, yo creo que hay que rever algunas cuestiones. Creo que hay que empezar a revisar algunas cosas que estaban funcionando y otras que no solo en las universidades, sino en las escuelas, porque necesitamos que todos los chicos accedan a la educación. Creo que es eso, accedan y finalicen, porque nosotros tenemos buen acceso a la educación de los chicos, pero no finalizan. Entonces necesitamos que la escuela secundaria tenga un cambio, que la escuela secundaria les sirva para el mundo del trabajo, que los chicos de los sectores más bajos puedan terminar la escuela secundaria para acceder al nivel superior o para acceder a ese trabajo en blanco, porque hoy sabemos que para trabajar en blanco necesitamos un título secundario. Entonces son detalles que me parece que deberían ser fundamentales en una nueva ley de educación. Y insisto mucho, garantizar a los chicos, sobre todo de los barrios más carenciados, ¿no? Estamos en plena época de la digitalización y la incorporación de tecnologías como elemento piso, base para insertarse en la sociedad. Pero vamos un poco más atrás. ¿Este proyecto tiende a aumentar los niveles de alfabetización o a agravar los niveles de personas que ni siquiera tienen comprensión al leer y escribir o no lo saben? No hablan de eso, no hablan de la alfabetización. Entonces, me parece que ahí es preocupante. Y también la tecnología, porque hoy por hoy yo escucho muchas charlas donde a favor total de la inteligencia artificial, porque podemos poner a través de un PDF o un texto en una inteligencia artificial y nos da un resumen, nos da un cuadro sinóptico, pero ojo, porque estamos reemplazando aquellas herramientas que nos da el pensamiento. Nosotros necesitamos que los chicos aprendan a sintetizar, aprendan a hacer un resumen, aprendan a hacer un cuadro, y la inteligencia artificial lo está reemplazando. Entonces ahí también tenemos que estar los docentes muy bien capacitados para usar la inteligencia artificial en pos y en beneficio del aprendizaje de los chicos. Cari, lo último. Desde el menemismo se ha transferido las escuelas hacia las provincias, es decir, las antiguas escuelas nacionales quedaron bajo la órbita, en este caso, el Ministerio de Educación de Santa Fe. Digamos, las provincias, ¿puede plantarse frente a una ley nacional en función de tener bajo su mando el sistema educativo e implementar una política distinta o mantener la actual? Y creo que no, porque hay una ley que va a ser una ley marco, que va a abarcar a las provincias y después las provincias podrán determinar ciertas cosas. Pero va a haber también un instituto, ahora no recuerdo el nombre, que va a reemplazar al INFOD, el Instituto de Formación Docente. Entonces, Nación tiene preponderancia porque, como vos bien decís, hubo transferencia de escuelas, pero solo hubo una transferencia económica. Seguimos todavía en lo curricular, en los contenidos, seguimos dependiendo de Nación. Entonces, algunos decían, hubo una descentralización. No, hubo un desconcentramiento económico. Las provincias las dejaron solas, entonces hay provincias que les va mejor que a otras, pero en lo curricular, en los contenidos, y en esto todavía dependemos de Nación. Entonces, esto no vamos a poder independizarnos totalmente. Te agradecemos los conceptos y también la información en relación a esto, Cari. Un saludo. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias. La doctora en educación, Karina Cabo, bueno, una referencia, ¿no?, del propio ámbito para marcar, según su mirada, pros y contras. Yo diría más contras. Yo aquí